Muy pero muy buenas tardes en esta hermosa tarde de invierno que el Señor nos está regalando, siendo hoy 19 de julio. Damos muchas gracias al Señor por todas las cosas y como cada miércoles reencontrándonos a través de nuestras redes sociales para compartir una expresión de la palabra de nuestro Señor, deseando realmente que pueda Dios bendecir tu vida, tu familia, aquellos que se están conectando en este momento, aquellos que lo harán luego, que luego ven el video en las repeticiones. Así que muchísimas gracias y te damos la bienvenida en esta tarde. Pueda Dios bendecirte, pueda Dios bendecir tu familia. Yo no sé, como suelo decir, qué es lo que estás pasando, qué es lo que estás atravesando, pero el Señor sí conoce, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros y sabe de qué tenemos necesidad. Así que anhelo con todo mi corazón que pueda bendecirte esta palabra y que su Santo Espíritu pueda estar obrando en cada uno de nuestros corazones. Así que en este día yo quería compartir una expresión pensando, meditando, ¿no? En lo que hacemos nosotros como seres humanos, qué es lo que hace el hombre y la mujer, digamos, a lo largo de la historia, por así decirlo. Siempre está en la búsqueda o en busca de algo. Una de las cosas que siempre ha obsesionado el ser humano es encontrar un elixir, por así decirlo, que perdure la juventud, el elixir de la vida, el elixir de la juventud, de poder mantener esta figura exterior, porque sabemos que a medida que pasan los años nos vamos desgastando exteriormente, comienzan a salir arruguitas, el cabello comienza a volverse cano, pareciera que nos vamos achicando. Lo cierto que es el proceso de la vida, pero el ser humano está como obsesionado en mantener el exterior rejuvenecido. No digo que esté mal, no es una crítica, simplemente digo que el ser humano siempre está en búsqueda de algo, está en búsqueda de perpetuar su nombre mediante alguna invención, mediante la cura de alguna enfermedad, mediante lo que fuere. Por eso digo, no digo que está mal, lo reitero, simplemente que es una búsqueda incesante. Pero también algo que obsesiona al ser humano es la búsqueda, y no me refiero solamente a aquellos que quizás tengan el poder adquisitivo para hacerlo, o la capacidad, sino que lo que el ser humano de continuo está en búsqueda es de la felicidad. Algo tan simple, pero tan difícil de alcanzar muchas veces. Quizás uno dice una palabra muy sencilla, pero muy compleja. Porque la felicidad, ¿de qué depende? Depende de que se satisfagan nuestras necesidades, que nuestras expectativas sean satisfechas también, que podamos alcanzar todo aquello que deseamos. ¿De qué depende tu felicidad? ¿Te pusiste a pensar? ¿De qué depende de que si tu felicidad es si estás bien con tu pareja en estos tiempos donde parece que es una lluvia de divorcios, de separaciones, donde las familias son destruidas? Siempre digo, en un divorcio no son dos personas, sino que si hay niños, son todas esas vidas que quedan allí varadas. Entonces, ¿de qué depende la felicidad? ¿Depende de un hombre? ¿Depende de una mujer? ¿Depende de tu dinero? ¿Depende de tu posición? ¿De qué depende la felicidad para ti, para mí? Lo cierto es que el hombre busca el secreto de manera constante para ser feliz, poder vivir una vida plena. En el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 25, dice el apóstol: «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace». ¿Escuchó bien lo que dice la Escritura? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y cuando uno dice, sí, pero vos me estás hablando de la felicidad, ¿cuál es el secreto de la felicidad? A mí me está hablando la Escritura de que el que mira en la ley de la libertad, que Cristo nos trajo esta ley, en Cristo es que somos libres, y perseveramos en Él, perseveramos en el Señor, perseveramos en el camino de Cristo, siguiéndolo a Él, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Debemos de ser hacedores de la palabra de Dios.
No importa cuánto sepas, cuanto más sepas mejor. Seguro que sí, cuanto más sepamos es mejor, pero lo poco, lo mucho que sepamos, podamos ponerlo en práctica. Podamos vivir una vida justa, piadosa, una vida en la cual pongamos por obra lo que sabemos, lo que vamos aprendiendo. No simplemente que vayamos a la iglesia, oigamos la palabra, alabemos al Señor todos juntos y volvamos a casa y nos olvidemos, porque es en vano. O sea, es algo como que vivimos una doble vida y Dios no quiere dobleces de corazón. Dios quiere una vida íntegra, que tú y yo vivamos una vida íntegra. ¿De qué nos vive? No, o sea, claro que muchas veces Dios está cambiando en nosotros aún nuestra manera de hablar, nuestro vocabulario. Pero realmente, mientras Dios está haciendo esa obra, lo que Él busca es que nuestro corazón sea honesto, no un corazón hipócrita. No solamente que oigamos, digamos, sino que hagamos. Eso es lo que Dios quiere, es que pongamos por obra, en práctica, justamente todo aquello que aprendemos, todo aquello que leemos, lo que Él nos ha dejado en las Escrituras, y que podamos vivir en esta vida de libertad, en la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida y sobre mi vida. Ninguno de nosotros merecemos nada. Nosotros no merecemos el perdón, nosotros somos culpables, pero Cristo por el pecado. Pero Cristo es el que ha tomado esa culpa y Él ha llevado la carga sobre sí y nos ha dado esa libertad y ese acceso al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo no vamos a perseverar en esta libertad que Cristo nos ha propiciado? Y dice, si no hacedor de la obra, dice, y éste será bienaventurado en lo que hace. Vuelvo a decir, vos me estás hablando del secreto de la felicidad. Pero a mí la palabra me dice, este será bienaventurado en lo que hace, aquel que persevera, aquel que pone por obra, aquel que pone por práctica la palabra de Dios. Cada día, Señor, me ayude a mi vida y Señor, te ayude a tu vida. Mire lo que dice en otra versión, aquí también este capítulo, en la Nueva Traducción Viviente. Mire la expresión, me gustó mucho también, como dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y a eso quería llegar. Este será bienaventurado, pero dice acá, Dios te bendecirá por tu obediencia, si ponemos por obra la palabra. Y cuando buscaba la palabra bienaventurado, justamente, creo que más de uno ya lo sabe, significa feliz, dichoso. Bienaventurado significa feliz y dichoso. Y digamos que es un calificativo al que es poseedor de la cualidad y se lo denomina digno de felicidad. ¿Sabe por qué copié esta definición? Porque me gustó mucho esta definición diccionaria. Feliz y dichoso significa la palabra bienaventurado. Pero entonces también añade que es el calificativo a aquel que se le dio, por así decir, ese título de bienaventurado, es una cualidad que significa digno de felicidad. Y yo decía, ¡wow! ¡Qué hermosura! Y el Señor nos está diciendo aquí, en su palabra, que aquel que obedece su palabra, aquel que pone por obra y no simplemente es un oidor olvidadizo de lo que ha oído, de lo que ha aprendido, dice que es bienaventurado, o sea que dice que es feliz y dichoso y es digno de felicidad. Entonces, muchas veces decimos, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y es verdad, claro que Él quiere lo mejor para sus hijos. Y no depende de lo que vos puedas hacer o de lo que yo pueda hacer. No depende de tu merecimiento o mi merecimiento, porque claro está que nosotros no merecemos absolutamente nada. Claro está de que es por la gracia de Dios, los méritos son de Cristo. Pero hay algo que a nosotros sí nos corresponde, y es obedecer a Dios. Entonces, ¿en qué radica el secreto de la felicidad? Podría decirte, a través de la palabra. ¿En qué vamos a ser llamados dignos de felicidad? ¿En qué vamos a ser llamados felices y dichosos? En nuestra obediencia
a nuestro amado Dios. En eso vamos a ser llamados felices y dichosos. Entonces, no hay una fórmula mágica para ser felices. El secreto de la felicidad a través de la palabra podemos ver que es obediencia. Nuestro Dios y todo lo que nos habla de manera continua de que podamos ser obedientes a Él. Él se goza, y así como padres yo creo que nos gozamos cuando nuestros hijos son obedientes, Él también se goza de nosotros. Por eso digo, la bendición de Dios no depende de nuestros méritos, porque justamente es por gracia y Él bendice como Él quiere y a quien quiere, no porque lo merezca, sino porque a Dios le place, porque Él es Dios. Pero hay algo que sí nos dice, y está bien clarito acá. Aquel que mira atentamente por la ley, aquel que la pone por obra, en esta perfecta ley que nos ha hecho libres el Señor de la esclavitud del pecado, de la culpa del pecado, dice que aquel que pone en práctica y no olvida lo que ha escuchado, entonces Dios, dice, bendecirá por causa de la obediencia. ¡Qué tremendo! Entonces, ahí es como que el Señor nos muestra también que necesitamos cada día de Él. Necesitamos cada día buscar su rostro, buscar el agradarle a nuestro Dios. Entonces, a través de la obediencia es que nosotros somos llamados benditos, bienaventurados, felices y dichosos. Y cuando miramos, por ejemplo, quizás alguien me diga, sí, pero si vos mirás las bienaventuranzas acá en el libro de Mateo, dice bienaventurados, capítulo 5, que comienza, dice bienaventurados los pobres de espíritu porque recibirán, dice, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. En un momento habla también que dice bienaventurados, dice los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces pareciera como que la felicidad muchas veces está asociada con el sufrimiento. No siempre. Pero lo que nos está enseñando la palabra de nuestro Señor a través de todo lo que ha dejado escrito es que muchas veces en esta vida vamos a padecer persecución, vamos a atravesar momentos en los cuales vamos a estar llorando y necesitamos esa consolación que solo el Espíritu Santo del Dios vivo puede darle a tu vida y a mi vida. Vamos a padecer momentos quizás, no sé si de persecución, porque también lo dice aquí, pero quizás sí, hay muchos que hoy en día están siendo muertos por causa de predicar el Evangelio, por causa de Cristo. Pero vamos a pasar muchas circunstancias muy difíciles en nuestras vidas. Pero nuestra felicidad no tiene que depender de que todo esté bien, sino que somos bienaventurados si ponemos por obra la palabra de Dios y obedecemos, la ponemos por práctica y le obedecemos a nuestro Señor. Vamos a ser felices, vamos a ser dichosos. Vamos a ser, como dice este calificativo, que es una cualidad digno de felicidad. Yo digo, Señor, ayúdame entonces a cada día poder poner por obra tu palabra, poder nutrirme de tu palabra para poder estar fortalecida, buscar el rostro del Señor. Y eso es a lo que yo te quiero animar en esta tarde, que puedas buscar el rostro de Dios, que puedas poner por obra lo mucho o lo poco que sepas, pero que lo puedas poner por obra. No seas un oidor y que yo tampoco sea una oidora olvidadiza de lo que el Señor nos manda, ¿no? Él se place cuando nosotros como sus hijos hacemos su voluntad. A pesar de que nos cueste, porque a mí lo que me está diciendo acá es que vamos a pasar momentos. Es mentira aquel que prometa un evangelio en el cual te diga, no vas a tener más problemas, venía Cristo, que todos tus problemas van a ser solucionados, venía Cristo, que Él te va a prosperar, venía Cristo, sí, está bien. Es cierto que Dios prospera, es cierto que Dios sana, pero también el Señor nos dice que vamos a tener aflicción en este mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tenemos que confiar porque Él está con sus hijos, Él está con cada uno de nosotros. Y Él es aquel que nos va a dar la salida. Entonces, a través de muchas tribulaciones quizás,
vamos a conocer la plenitud de nuestro Señor. Y nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que son simplemente materiales y que no hacen a nuestra felicidad. Que la paz interior que Cristo nos da es más valiosa que cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer. Que la salvación que Cristo nos ha ofrecido allí en la cruz del Calvario, en esa perfecta ley de la libertad, es más valioso que cualquier moneda, que cualquier valor monetario de este mundo. No se compara, no lo podemos comparar. Entonces, también dice allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces comenzaba con esto, ¿no? Como que el ser humano busca el elixir de la vida, el que perpetúe la juventud, el que tener una vida eterna. Y resulta que Cristo ya nos ha concedido vida eterna. Hay una vida eterna y hay una muerte eterna. O sea, la vida es eterna. Sea para muerte o para vida, es eterna. Entonces Él ha vencido la muerte y nos ha concedido, si creemos en Él, si hacemos su voluntad, si permanecemos en el Señor. Dice que es para siempre. Entonces, el secreto radica en la obediencia a Dios. Y si yo siempre estaba también mirando esta parte allí en Éxodo 16, cuando durante toda esta travesía hasta llegar a Canaán, Dios les envía el maná del cielo al pueblo de Israel. Y cuando les dio la orden que ellos tenían que recoger lo justo y les puso la medida de lo que tenían que recoger, este maná del cielo, este pan que descendía, ¿no? Entonces, pero también decía que recogiesen todos los días esa medida. Y que no recogiesen de más, sino que tenían que recoger al siguiente día. Y dice que hubo quienes desobedecieron y guardaron. Y dice que esa comida no solamente dice que olía mal, sino que estaba llena de gusanos, de un día para el otro. Entonces vemos a través de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, por así decirlo, vamos a ver la importancia de la obediencia. El pueblo, Dios le había dado una orden y estaban viendo el milagro que estaba ocurriendo. Cada día descendía el maná del cielo. Y les dijo Dios la directiva a través de Moisés. Sin embargo, el pueblo muchas veces nos muestra a Israel lo que hacía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos como nosotros nos parece, como a nosotros nos place y queremos que Dios nos bendiga. Pero lo cierto es que Dios lo que bendice es la obediencia. Entonces, vamos a ser felices y dichosos cuando nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, obedezcamos a su palabra. Claro que muchas veces puede que nos equivoquemos, pero nuestro corazón tiene que ser un corazón sincero, un corazón dispuesto a poder volver al Señor y decirle: Señor, me equivoqué, ayúdame, perdóname. Aún en nuestras frustraciones, aún en qué sé yo, quizás metas que se han derrumbado, deseos que teníamos, y decirle: Señor, esto es lo que yo anhelo. Pero bueno, no los podemos alcanzar muchas veces. Quizás porque nos apresuramos, porque no es el tiempo, porque no es algo que era para nosotros. Pero lo cierto es que si buscamos la voluntad de Dios, todo el resto va a pasar. Pero dice que la palabra de Dios no pasa. El mundo pasa y sus deseos, dice Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vamos a tener esa perpetuidad, todo eso que el hombre busca está dado aquí en la palabra de Dios, esa vida para siempre, esa eternidad con Cristo. Pero también el Señor dice que nos va a bendecir aquí en la tierra de los vivientes, dice en el Salmo 27. Si no me equivoco, es el Salmo 27, al final. Pero también dice en el Salmo 37, 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Entonces, si nosotros sometemos nuestra voluntad a la de Dios, es que Dios se va a encargar de cada día darnos lo que nosotros necesitemos. No es que nos vamos a tirar, y perdón la expresión, a vagos, a no hacer nada. No es que no debemos de ser previsores. Claro que sí, que a Dios también le agrada todo esto, pero a lo que yo me estoy refiriendo es que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Entonces,
Si Jehová ordena nuestros pasos, significa que muchas veces nosotros es como que vamos esquivando el camino y podemos ir en zigzag muchas veces, y Dios quiere ordenar nuestros caminar. Nuestra voluntad puede estar alineada a la voluntad de Dios. Lo cierto es que vamos a ser felices y dichosos aún cuando muchas veces lágrimas caigan de nuestros ojos, aún en medio de pérdidas, donde sentimos ese desarraigo de algún familiar que perdemos, que quizás que partan de esta tierra, pero vamos a ser consolados también. Quizás cuando seamos perseguidos o seamos vituperados de manera injusta, obviamente, porque dice la Escritura mintiendo, porque si alguien está diciendo una verdad de nosotros y nosotros nos conducimos mal, no es una mentira, o sea, no nos están vituperando, nos están exponiendo en lo malo que hicimos. Pero si están mintiendo, entonces eso duele, yo sé que duele, seguro que sí, pero aún en Dios, eso también recibimos retribución. Entonces yo en este día simplemente quiero alentarte a que si estás atravesando un momento de tristeza, un momento de dificultad, un momento de desazón, un momento donde no sabes para dónde disparar, para dónde correr, yo quiero animarte a que puedas correr a la presencia del Señor. Porque por Jehová son ordenados tus pasos. Así lo dice el Salmo, Salmo 37, 23. Los pasos del hombre. Nuestros pasos cuando nos equivocamos, Dios, vamos a la presencia del Señor y Él dice que los ordena. Entonces, si no sabes para dónde ir, te sugiero que corras a la presencia del Señor. Si querés ser feliz, el secreto de la felicidad es la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Él ha dejado establecido. Dios es celoso de sus hijos. Él nos cela, Él nos quiere para sí, pero Él quiere que aprendamos a amarle, no a tenerle miedo. Tenemos que temerle a Dios, pero amarle. Y sabe que cuando nosotros amamos a alguien no hacemos algo indebido. Hoy en día, por eso decía, no hay tantas rupturas, tantas familias disueltas, los niños con todo esto de toda esta nueva ideología, están siendo destruidas la inocencia de los niños desde pequeños. Entonces tenemos que estar alertas. Hay muchos niños que están insatisfechos consigo mismos y nosotros tenemos que predicar de este Cristo que hace sentir plenas nuestras vidas, a pesar de que muchas veces pareciera que perdamos ante los ojos de los demás. Muchas veces va a parecer ante los ojos de los demás que estamos perdiendo nosotros, pero no es que perdemos o que parezcamos o que padezcamos quizás, y perdón la expresión, que muchos nos van a creer hasta, por eso digo, perdóname la expresión, como tontos. No importa que parezcamos así ante los ojos de los otros, pero si ante los ojos de Dios somos gratos y es lo que estamos haciendo, es lo correcto, eso va a recibir justa retribución. Entonces, yo solamente quiero en este día decirte que Dios va a bendecir cada una de las áreas de tu vida y en aquello que te sientas insatisfecho o insatisfecha, puedas decirle: Señor, ordena mi camino. Señor, que esto en mi vida, si está mal, puedas tú ordenarlo. En este día podamos entregárselos al Señor. Así que nada más en esta tarde decirte esto, que cuando nosotros obedecemos a nuestro Señor, en la obediencia somos bienaventurados, somos dichosos y felices. A pesar de lo que estés atravesando, Dios va a bendecir tu vida. Entonces, solamente dejarte esta expresión, realmente deseando que Dios pueda bendecirte y ayudarte. Y simplemente orar juntos en esta tarde. Amado Dios, gracias por este momento, gracias por tu amor y porque tú nos amas de manera incondicional. Y aun cuando nos equivocamos, Señor, y venimos a tu presencia, tú nos perdonas. Ruego, Señor, que nos ayudes. Ayuda a aquellas vidas que están quizás insatisfechas, quizás atravesando valles de lágrimas, Señor amado. Oh, Dios de los cielos, que no saben para dónde ir. Bendice esas vidas, te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale la salida, Señor amado. Pero que su voluntad pueda estar sometida a la tuya. Que podamos obedecerte, Señor amado, porque eso es lo que nos hace dichosos, bienaventurados, felices en ti, Señor. Tú eres la plenitud en nosotros, Señor. Tú eres aquel que llena
todo en nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús te ruego que tú fortalezcas a tu pueblo, tú le bendigas, Señor. Y si hay alguien que no te conoce, pueda abrir su corazón a ti y decirte, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame el gozo de tu salvación. En tu salvación podemos sentir el gozo, la dicha, Señor amado, y porque tu presencia habita en nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias por todo. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios pueda bendecirte, que tengas una hermosa semana. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles y los días domingos tenemos reunión presencial aquí en nuestras reuniones habituales, aquí en la calle Juan Díaz, no me acordaba la calle, en Juan Díaz de Solís 4372, así que te invitamos a que puedas estar compartiendo a las 10 de la mañana. Dios te bendiga y realmente que puedas recordar esto. ¿Cuál es el secreto de la felicidad en Dios? La obediencia. Te puedo asegurar, y no yo, sino a través de la palabra, de que te vas a sentir feliz y dichoso, porque así Él lo ha prometido. Dios te bendiga.